Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue útil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Bendito el Señor. Gracias le damos al Padre, gracias le damos al Hijo y gracias le damos al Espíritu Santo. Y esta noche bendecimos, bendito Señor, bendito Dios y eterno. Esta noche, Señor, venimos tus hijos, venimos agradecidos por todo lo que usted, Señor, nos ha dado, por todo, amado Dios, lo que usted nos ha concedido, por todo, amado Dios, lo que usted, por amor y por misericordia, nos comparte, nos permite poder disfrutar de sus grandes bondades. Amado Dios, háblanos esta noche, enséñanos, y también, Padre, pedimos tu bendición para cada siervo, para cada sierva que tenga necesidad esta noche. Pedimos que sea propicio. En el santo y bendito nombre de Jesucristo se lo hemos pedido. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Bendito Dios. Filemón. Hermanos, queremos hablar esta noche acerca del tema una petición de perdón. Una petición de perdón. Qué maravilloso, hermano, qué importante es cuando Dios nos habla en cartas como estas, donde el propósito es el amor entre sus hijos. Sí, Señor. Esta carta, hermanos, esta carta de Filemón es la última de las 13 cartas que se conocen con el nombre de Paulinas. Es la última carta y es una de las pocas cartas que el apóstol Pablo escribe de una manera directa a una persona en particular. Sabemos, hermanos, que aquí Pablo le está escribiendo exclusivamente a Filemón. Qué importante. Y sabe, hermano, que con una característica única, porque escribe a un amigo en favor de otro amigo. Le escribe a un amigo pidiéndole un favor para otro amigo, pero hay algo en común entre ambos, y es que ambos ahora son siervos del Dios que usted y yo le servimos. Así es, Señor. Por supuesto, hermano, este varón de Dios, como el apóstol Pablo, estaba actuando de esta manera con la dirección del Espíritu Santo. Con la dirección del Espíritu Santo. En esta porción que hemos leído encontramos dos personajes. Encontramos uno llamado Filemón y encontramos uno llamado Onésimo. Dos personas
Pero, ¿quién era Filemón? Dice, hermano, que Filemón era un hombre adinerado, un hombre con dinero, y había algo importante, hermano. Dice que era pastor, tenía la iglesia en su misma casa. Ahí en la casa donde vivía, ahí tenía una iglesia donde alababan y adoraban el nombre del Señor. Ese era Filemón. Por otro lado, hermano, Onésimo era un esclavo de Filemón. Pero este hombre, dice la palabra, que se había ido de la casa de su amo. Se había fugado porque había hecho un robo. Le había robado dinero a su amo y él se dio a la fuga. Pero todo esto, hermano, todo esto tiene un propósito en el corazón de Dios. Porque él se va, pero en su huida no explica más la palabra, pero por lo que se entiende, cuando él se retiró, y de hecho, hermano, de hecho así es, el que se aleja del evangelio, tarde o temprano le irá mal. El que le da la espalda a Dios, tarde o temprano se lamentará, porque esa es la peor de las decisiones que una persona puede tomar. No lo aclaro, hermano, pero es entendible, repito, que él se fue y lo que hizo más adelante, después de haberse fugado de donde su amo, Filemón, no fue bueno y agradable ante los ojos de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque en la cárcel conoció al apóstol Pablo. Entonces, el hecho de que él fue a la cárcel era no porque había hecho algo bueno, sino porque le había fallado más a Dios. Ahora usted y yo sabemos que Pablo estaba ahí no porque había hecho algo malo, sino porque le daba la honra y la gloria a nuestro Dios y porque estaba haciendo lo que Dios le había ordenado. Porque todos, hermanos, todos los hombres de Dios, todas las mujeres que se han esforzado por hacer la voluntad de Dios, también han tenido, mis amados hermanos, han tenido problemas. Pero gloria a Dios tener problemas por servir a Dios. Gloria al nombre del Señor por tener problemas por hacer la voluntad de Dios, no la voluntad de los hombres. Así es que, hermano, cuando este varón llega, encuentra en la cárcel a Pablo, y como Pablo, hermano, era un varón de Dios bien esforzado, bien ceñido, no perdió tiempo. Pienso, hermano, que Onésimo comenzó a contarle la historia de por qué estaba en ese lugar. Y Pablo, hermano, escuchando el comentario, la Biblia no lo dice, pero es claro, porque nadie va a poner por ser un sentir como lo ha hecho Pablo, si no conoce antes la razón o el problema por el cual usted está ahí. Y mire qué interesante. Dice, hermanos, que Onésimo llegó a la cárcel y ahí encontró a el apóstol Pablo. Un punto, hermano, que también es importante es que este hombre de Dios, Pablo, en el 1:1, vemos, hermano, que envía esta carta él con el hermano Timoteo. Él con Timoteo. Y si usted ve que hay algo muy bonito ahí, que no se la mandan exclusivamente, directamente a Filemón, sino que se la mandan a él, pero también menciona a personas que eran muy importantes en la iglesia. Ahí menciona a una hermana Apia, menciona también a un varón llamado Arquipo y también menciona al pueblo del Señor, o sea, a la iglesia. ¿Por qué no directamente lo hizo a Filemón?
Ya vamos a ver por qué no lo hizo directamente a él, la carta. Todo esto, hermano, tiene un propósito grande y así es. Porque el pueblo de Dios, hermano, en todas sus experiencias, en el caminar en el Evangelio, tenemos diferentes momentos difíciles, momentos de alegría, momentos de persecución, momentos de tristeza, momentos de enfermedad, momentos con problemas económicos, pero sabemos que el que da la solución a todos esos problemas, no importando el problema que sea, es el mismo. Amén. Y ese es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. ¿Sabe, hermano, que este hombre de Dios le tenía un amor muy especial a Filemón? Un gran amor que le tenía, por eso dice, mire qué bonito, cuando le dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Cuando leemos, hermano, el versículo 4, le dice, doy gracias a mi Dios, le dice Pablo. Y ya dijimos la condición en la que estaba. Y le dice, doy gracias a mi Dios. Es increíble, pero ¿cómo le va a dar gracias a Dios si estaba en la cárcel? Lo que pasa que cuando usted y yo estamos conscientes y sabemos quién es nuestro Dios, usted y yo sabemos que lo que usted y yo podamos sufrir en el caminar del Evangelio no es nada a lo que Él ha sufrido por nosotros. No es nada completamente. Y me gusta cuando le dice, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis... Le pregunto esta noche, ¿usted ora, hermano? Amén, amén. Y cuando ora se acuerda de los hermanos de la iglesia. Amén. Señor, mata a este varón que me cae. No, la oración es. No. Nosotros como hijos de Dios, y ustedes, hermanas, como hijas de Dios, y en cada momento que Dios nos permite poder orar, tenemos que darle un espacio en nuestra oración para pedirle a Dios por aquellos que están bien y por aquellos que están flaqueando, por aquellos que están sanos y por aquellos que están enfermos, por aquellos hermanos que usted los ve chipudos y por aquellos hermanos que ya se está apagando el pámbilo de la luz en su vida. Pero tenemos, hermanos, que pedirle a Dios, y eso nos enseña en este caso, hermanos, el apóstol Pablo, cuando le dice, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Oiga, qué bonito el 5. Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. ¿No es, hermano, que Filemón era alcahueto, que veía los problemas en la iglesia y no se metía, dejaba que los problemas se hicieran grandes, porque muchas veces para nuestra manera de pensar, eso es ser bueno. Que hayan problemas y tranquilo, no, es que el pastor es un pan de Dios. Es que el pastor es una oveja que no se mete en problemas. No, el que está enfrente tiene que meterse en problemas, si es posible, para soltar esos nudos que muchas veces se hacen. Y esos nudos, hermanos, lo que vienen a hacer es crear un descontento en el rebaño. Por eso dice acá, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Los santos, todos los miembros de la congregación. Esos son los santos. Santa, no, los santos. Dios nos toma como los santos, aquellos que hemos sido lavados y justificados por la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario.
Eso, hermano, esa paz y esa manera, esa capacidad con la que Filemón lleva el mensaje de amor a la iglesia, le dice en el versículo 7 el apóstol Pablo, pues tenemos gran gozo. Oiga, o sea, eso, hermano, le da mucha alegría, mucha satisfacción, pues tenemos gran gozo, dice, y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Hermano, ese es el propósito de todo mensaje. Ese es el propósito de toda predicación. Ese es el propósito de todo sermón. Ese es el propósito de toda disertación de la palabra de Dios. Es que los corazones estemos felices. Que los corazones del que da el sermón y de los que lo escuchan, mis amados hermanos, estemos confortados en el Señor. Y aquí, hermano, vemos que esa es una de las áreas que Pablo resalta del trabajo de Filemón. ¿Y por qué es importante esto? ¿Por qué es importante conocer a los hombres y conocer a las mujeres de Dios? Porque si nos vienen a hablar en mal de usted y lo conocemos, no vamos a creer. Y si lo que dicen es cierto, tampoco lo vamos a... No, vamos a escuchar y después vamos a sentarnos y vamos a hablar con el hermano o con la hermana con el propósito de que los problemas sean resueltos. Fíjense, hermano, que cuando Pablo escuchó el comentario de Onésimo, y como él conocía claramente quién era Filemón, pienso que Pablo solo oía, solo escuchaba. Porque ahí, hermano, hay una verdad grande, que cuando alguien comete un error, siempre quiere culpar al que no tiene, al que no es causa del problema. Pero ¿quién más nos conoce que nuestro Dios? ¿Quién más le conoce a usted que Jesús? ¿Quién más me conoce a mí que Jesús? ¿Quién más conocía mejor a Filemón? Era Jesús. ¿Quién más conocía el hecho de Onésimo? Era Jesús. ¿Y quién más conocía a aquel hombre que estaba en prisiones por hacer su voluntad y que había llevado el Señor a través de este varón a escuchar toda la aventura que había tenido fuera del Evangelio? Es importante cuando alguien viene y contento viene a contarle de maravillas que está viviendo, gloria a Dios. Puede venir otro triste a contarle, hermano, de sus calamidades y usted debe escucharlo. Pero a ambos, hermano, hay que ponerles el plan de salvación de Jesús. Porque tanto el que está feliz como el que está triste necesita de Dios. Así es. El que está feliz para seguir viendo feliz. Y el que está triste para dejar de vivir en tristeza. Pero es importante, hermano, que el mensaje de Dios siempre sea llevado a aquellas personas, porque todos necesitamos el mensaje de Jesucristo. Amén. No hay uno que diga que no lo necesita. Y el que dice que no lo necesita, le digo, es el que más necesita el mensaje de Dios. Es el que más necesita el mensaje de Dios. Se considera, hermano, que la carta había sido dirigida a Filemón por el mismo Onésimo. Él mismo llevó la carta. ¿Cómo ve usted eso? ¿Cómo ve usted que aquel que le falló después llegue y le lleve una carta con el propósito de que lo perdone y que le vuelva a dar el apoyo? O sea, humanamente, ¿qué podemos decir nosotros? Estaba loco, Onésimo. ¿Cómo se puede creer
que aquel hombre que había sido traicionado, ahora iba a recibirlo con gozo, con alegría. ¿En qué cabeza cae, diríamos nosotros humanamente hablando, que este hombre se iba a sentir agradado de recibir la visita de aquel que le había fallado? Pero ahí, hermanos, tenemos que ver dos cosas importantes. ¿Cuándo es que la reacción va a ser de una manera agradable? Dos, al ver quién envía la carta. Y al ver también la condición de aquel que nos ha fallado. Al ver la condición de aquel que nos ha fallado. Y por eso, hermano, qué importante la carta, porque la carta era de intercesión. Ahí, hermano, este hombre estaba intercediendo por Onésimo ante su amo, ante su patrón. Y dice en el 8, Pablo intercede por Onésimo. Ahí, hermano, el contenido de la carta era ese: volver, hermano, quitar todas las asperezas y que el amor que se había truncado, que se había cortado por por la reacción o por la conducta que había tenido Onésimo con Filemón, tenía que tener una solución. ¿Y cómo vamos a buscar una solución? Si ponemos a Jesús entre ambos. Mire qué interesante. Y dice, hermanos, la palabra que le dice el apóstol Pablo en el versículo 8, le dice: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, oye, aquí le está diciendo Pablo, aunque la autoridad que Dios me ha dado es para exigirte que lo hagas, no lo hago así. Qué interesante. Más bien le dice: te ruego por amor. Porque qué bonito, hermano. En el 8 le dice: aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, en otras palabras, para ordenarte que recibas a Onésimo. En el 9 le dice: más bien, no lo hago así, no te exijo, no te ordeno, sino que te ruego por amor. Te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya viejito, ya anciano. Mire qué bonito. Y ahora, además, prisionero en Jesucristo. Le dice: anciano en el Señor. Hay mucha experiencia, hay mucha relación, hay mucha intimidad con Dios. Y aparte, dice, de ser anciano, también le dice una segunda característica importante. Además de que soy anciano en el Señor, estoy prisionero por Jesucristo. Mire, hermano, ¿qué más? ¿Qué más pruebas? ¿Qué más evidencias podía darle a este varón de Dios? ¿Qué más evidencia podía darle a Filemón, el apóstol Pablo? Y el 10 le dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien entré en mis prisiones. Cuando llega Onésimo, piensa, hermano, que Filemón, usted sabe que una persona, un siervo de Dios, una sierva de Dios, nunca va a partir por la primera. ¿Y ahora qué venía a hacer? ¿Ya se te olvidó que existe? No. Piensa, hermano, que cuando Filemón vio que iba llegando, y le digo eso, porque esa es la conducta generalmente que nosotros tenemos. ¿Ya se te olvidó? Semejante sinvergüenza. Y comenzamos, hermano. Y al final la persona se queda. Y cuando ya terminó, le dice: Dios le bendiga. Hermano mío.
aquella persona que usted creía que tenía una mala conducta, ahora para usted es un maestro que le enseña cómo es el comportamiento correcto de un hijo de Dios. Fíjense, hermano, que cuando recibe la carta, comienza a leerla, la lee, ve a Onésimo y le da una sonrisa. Como que dice, no creía que por eso Dios hizo que te fueras. Porque allá ibas a encontrar nada menos que a Pablo. Hermano, yo veo la reacción, hermano, la reacción de Filemón. Una reacción que lo que él sentía en su corazón no era otra cosa, sino de abrazar a Onésimo y de decirle, olvídate todo lo que pasó. Ahora somos ambos hijos del mismo Dios. Hemos sido comprados con la sangre del mismo Jesús que fue crucificado. Aleluya. Pablo, hermano, fue muy sabio. Pablo fue muy sabio en usar, hermano, ese don de sabiduría que Dios le había dado para, en este caso, ser un pacificador y ser un intercesor entre Filemón y Onésimo. Pensaba, muchas veces tú y yo podemos ser intercesores también en la iglesia. Hermano, fíjese que pasó esto y esto. ¿Cree usted que no vamos a hacer el favor de decirle al hermano que está arrepentido? Y si le puede dar una oportunidad, quiero hablar con él. Usted dígale, tenga valor. No te lo ofendió. Usted tiene que pedirle perdón. Hermano, pero cuando veo el espíritu que usa hermano Pablo, él es pacificador e intercesor. No le dijo, ingrato sos Onésimo. Yo conozco a Filemón, es un gran hombre de Dios. ¿Y por qué hiciste eso? Y los cocorrones ahí, no. Hermano, fue un hombre que supo escuchar, un hombre, hermano, que supo colocar cada cosa en su lugar. Leyendo la carta, se dio cuenta de que había algo especial en aquel que un día le había fallado. Y como ya le había dicho Pablo, más bien te ruego por amor, como que dice, meto mis manos al fuego si este hombre te va a fallar, porque ahora ya es un hombre de Dios. Y le dice, hermano, en el versículo 11, el cual en otro tiempo te fue inútil, porque te falló. Y oiga cómo le dice, pero ahora a ti y a mí nos es útil. A ti, porque ya no te va a fallar, ya no va a traicionar tu amistad. Y a mí, porque va a ser también portador de la gran comisión. Fíjate qué interesante, porque cuando dice Pablo, a mí no está hablando de él personalmente, sino que está hablando del compromiso que tiene todo hijo de Dios, del compromiso que tiene toda hija de Dios, desde el momento que llegamos al conocimiento de la palabra. Por eso le dice él, que en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú puedes recibirle como a mí mismo. Qué bonito cuando este hombre recibe esta carta. Yo pienso que aquí, hermano, no podía hacer nada más. O dígame qué podía hacer este hombre, qué podía hacer Filemón en el momento que recibe la carta de Pablo. Nada podía hacer, solo una cosa, obedecerlo. Solo una cosa,
hacer lo que este hombre le pedía. Veamos, hermano, que Pablo no está abusando de su autoridad, sino que está usando su autoridad para el bien de los demás. Está usando la autoridad de Dios, pero para el bien tanto de Filemón como de Onésimo. En el versículo 12, oiga cómo dice, le dice que al recibir a Onésimo haga caso que él lo recibía a él mismo. Cuando le dice, hermano, como diciéndole, si yo te pido que me recibas, si yo te pido que recibas a Onésimo, es porque en él ha habido un verdadero cambio. Es porque él ya es otro, ya no es el que tú tenías antes. Ahora le pregunto, ¿cómo, hermano, cuando él le dice, el cual vuelvo a enviarte, tú puedes recibirle como a mí mismo? Dice eso, hermano, el apóstol Pablo, porque él estaba seguro que si Pablo hubiese ido a visitar a Filemón, Filemón lo hubiese recibido, hermano, con fiesta espiritual. Pues le dice Pablo, hazte caso que a mí me está recibiendo, así recibe ahora a Onésimo. Hazte caso que él es Pablo. Y le dice, hermanos, en el 13, mire qué bonito. Yo, le dice Pablo, quisiera retenerle conmigo para que en este lugar, para que en lugar tuyo me sirviera en mis prisiones por el evangelio. Le dice, ¿tú quieres que yo quiero mandártelo? No, yo quisiera que Onésimo se quedara conmigo para que juntos podamos predicar el mensaje de Dios. Yo quisiera que él se quedara conmigo, le dice en el 13, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, porque tú eres el dueño, tú eres el patrón de él, tú eres el amo, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieres para siempre. Oye, hermano, ahí es donde yo decía al principio, que la experiencia que había tenido Onésimo no era, hermano, casualidad, sino que Dios permitió esto para que él supiera evaluar quién era Filemón, y para que ahora él supiese evaluar y valorar que era ser ahora un siervo, un hijo de Dios. Amén. Usted y yo, hermano, no podemos, y siempre lo decimos en todas las predicaciones, desde el momento que llegamos al Señor, no podemos seguir siendo los mismos. Sería lamentable que lleguemos al Señor y sigamos siendo los mismos. O sea, entonces, hermano, ¿a dónde está el cambio que nosotros queremos? ¿A dónde está el cambio? No hay, hermano. Porque quizá dice, para esto apartó de ti por un tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, dice en el 16, mire, no ya como esclavo, sino como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Acuérdense que el Filemón era pastor, tenía su iglesia en la casa. Este hombre ahora, Onésimo, ahora que era un siervo de Dios, hermano, podía ser más útil en el ministerio para Filemón. ¿Qué sabe usted? ¿Qué sé yo, hermano, si el llamado que tenía Onésimo era para ser el pastor auxiliar de la iglesia? Ahí, hermano, los planes de Dios son maravillosos. 3 cosas importantes que harán el perdonar. Cuando usted y yo perdonamos, hay bendiciones de Dios.
Pablo busca que la imagen de Dios en esa obra se manifestara a través del perdón. ¿De cuál obra, hermano? De esa satisfacción que da en el corazón del hombre cuando perdona a su hermano. Y usted no me deja mentir. Cuando usted tiene problemas con alguien y usted, hermano, se acuerda de él, hasta se le enrolla las tripas. Pero cuando usted resuelve el problema, usted siente una paz en su corazón. Y esa es la paz que da el Señor. Por eso, hermano, 3 cosas que buscaba Pablo. El primero era ver la imagen de Dios en esa obra, en ese momento de que Filemón iba a perdonar a Onésimo. Una segunda, hermano, es que la única forma de perdonar al que nos ha traicionado es olvidando lo que pasó y abriendo, hermano, en nuestro corazón el espacio que le corresponde a lo que Dios pidió. Ama a tu hermano. Ama a tu hermano. Hermanos, tú y yo podemos tener todo, pero si no perdonamos a nuestro hermano, hay algo ahí que nos está acusando. ¿Saben por qué, hermano? Porque si Jesús nos ha perdonado, ¿cómo es que tú y yo no queremos perdonar? Si Jesús, que es Dios, nos ha perdonado, ¿cómo es que usted y yo no queremos perdonar? Y en acción, hermano, esta acción daría en el corazón de Onésimo un cambio mayor de que ya había, porque aunque él ya era hijo de Dios, aunque él ya había aceptado a Jesús como su Salvador, en su interior estaba aquella duda. ¿Y qué va a decir mi amo? ¿Me va a rechazar o me va a recibir? ¿Cuál va a ser la conducta? Esa es la conducta, hermano. Esa es la conducta del hijo pródigo. ¿Y sabe qué? Cuando usted y yo le hemos fallado a Dios, queremos, hermano, que aunque sea nos dé oportunidad de estar en el rinconcito dentro de la iglesia. Pero usted sabe que ahí está Dios con usted. Es normal, hermano, que Onésimo iba con esa preocupación. Pero qué maravilloso que Dios había enviado a un varón como el temple de Pablo a encabezar esa carta que había enviado a Filemón para que se den los cambios, hermano, los cambios que se pueden dar cuando nuestra confianza está puesta en Dios. Pablo, hermano, le hace saber a Filemón que el hecho que Onésimo vuelva a él es parte de la soberanía providencial de Dios. No era, hermano, no era un capricho de Pablo, no era, hermano, una forma de buscar el arrepentimiento de Onésimo, sino que, hermanos, dice Romanos 8:28. Oiga, dice que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan. Entonces, Onésimo, ahora que ya tenía Cristo en su corazón, comenzaban a salirle bien las cosas. ¿Por qué, hermano? Porque no había duda que Filemón lo que iba a hacer era recibirlo con los brazos abiertos. ¿Cómo esperaba Pablo que Filemón recibiera a Onésimo? ¿Cómo? Bien, porque le dice Pablo, recíbelo pues como a mí mismo. Como a mí mismo. Qué tremenda la palabra, hermano. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que le dice Pablo, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Le vuelvo a repetir, Pablo. Recíbele como a mí mismo.
Pero dice Pablo, pero si Filemón dice, bueno, pero y lo que se me robó, ¿quién me lo va a pagar? Lo voy a perdonar, pero y lo que me robó, ¿quién me lo va a pagar? Y ahí Pablo le dice, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Como que dice, si algo Dios te quitó, te robó, no más llegue a tu casa, yo te lo voy a pagar. Yo te lo voy a cancelar. Yo, Pablo, le dice, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré, por no decirle que aún tú mismo. Oye, qué tremendo Pablo, hermano. Le dice, si algo te debe, yo te lo voy a pagar. Aunque también tú me debes a mí. Oiga, qué tremendo es, hermano. Por no decirle que aún tú mismo me debes también. Oiga, qué interesante. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Había confianza, hermano, en Pablo. Una confianza completa que este hombre iba a ser recibido de tal manera que iba a haber gozo. Acuérdense que dice la Biblia que cuando se dan estos cambios, hermano, hay fiesta en los cielos. Sí. Cuando nosotros, hermano, nos despojamos de todo aquello que nos separa de recibir las bendiciones de Dios, hay fiesta en los cielos cuando usted y yo nos hemos convertido de veras al Señor. Hermano, pero yo acepté a Jesús de como 10 años. En aquel día de convertir, no. Se convirtió hasta el momento que usted reconoció. Se convirtió en el momento que usted, hermano, cambió completamente. Porque usted pudo haber dicho con su boca, acepto a Jesús, pero si en su corazón tiene odio, es mentira. No es, hermano, real. Si Filemón pensaba que Onésimo le debía algo, el apóstol le dice, yo te lo voy a pagar. No te preocupes, yo te lo voy a pagar. Dormí tranquilo porque yo te lo voy a pagar. Ahora, supóngase, hermano, que hubiera dicho este siervo, pues sí, pero ¿cuándo me lo vas a pagar si estás preso? Pero mire, hermano, aquí le dice el apóstol en el 21, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que yo te digo. Aparte de recibirlo, aparte de perdonarlo, le vas a dar un espacio en la obra que tú tienes en tu casa. Y voy a ver si es cierto lo que te digo, le dice Pablo. Porque le dice, prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones se le conceda el sentir. ¿Qué dice eso? Le dice, como ya dijimos al principio, que Filemón en sus oraciones se acordaba de Pablo y de todos los valores de Dios. Y le dice, al final, le dice Pablo, prepárame también alojamiento en tu casa, prepárame un cuartito por ahí, porque espero que por las oraciones que tú haces, yo voy a salir libre y lo primero que voy a hacer es ir a visitar tu iglesia, para ver si tú has obedecido lo que te he pedido. Si usted ve, hermano, todo este único capítulo que tiene esta carta, nos da una enseñanza muy grande, porque la iglesia del Señor debe buscarse libre y no estar atado por nada. Usted y yo debemos buscar libertad en Cristo. Podemos cantar, libre, soy libre, las cadenas del pecado fueron rotas, pero usted sabe si está maniado. Hermano, una canción, una alabanza pasa, pero la realidad usted y yo la tenemos en nuestro corazón.
Por eso, lo que nos dice, hermano, nos enseña la carta de Filemón es eso, que debemos perdonar, debemos olvidar, hermano, cuando hay algo, ha habido un agravio, hermano, que nos tiene a nosotros, nos tiene problemado. Nos enseña Pablo lo que le dice a Filemón. Le dice, ahora ya no es el mismo, aquel inútil que era cuando estaba contigo. Ahora dice, nos es útil a los dos, a ti y a mí. Ahora, hermano, usted y yo ya no podemos ser inútiles, debemos ser útiles a Dios y a la sociedad. Esforcémonos por hacer bien las cosas para que Dios nos ayude y nos permita, hermanos, trabajar y obtener frutos dignos de arrepentimiento. Que Dios, hermanos, que Dios nos bendiga de una manera grande y especial, y que busquemos agradar a Dios en todo lo que hacemos. Digámosle, Padre, te damos gracias.